Día 14, amigos, ya estamos en reflexiones y el resumen de la historia de la filosofía. Gracias por estar con nosotros y vamos a resumir el capítulo anterior. Hablamos sobre la filosofía en el siglo XXI y a medida que la filosofía enfrenta problemas nuevos y contemporáneos que aparecen, la bioética, el problema de la privacidad, el problema del cambio climático, se abren nuevas direcciones para su desarrollo ofreciendo respuestas innovadoras y relevantes para los problemas contemporáneos. Ahora vamos a analizar qué reflexiones hay sobre la evolución filosófica. Por ejemplo, en la filosofía griega y romana, Platón y Aristóteles, se ve que los sistemas éticos y metafísicos de Aristóteles establecen las bases de la filosofía occidental y sus ideas sobre la justicia, la ética y la naturaleza del conocimiento han influido profundamente en los filósofos posteriores. Después llegan las escuelas estoicas y epicúrea, aportando conceptos claves sobre la naturaleza de la felicidad y la virtud, que continúan influyendo en la filosofía romana y más tarde en el pensamiento cristiano y la filosofía moderna. Luego, la filosofía de los padres de la Iglesia con San Agustín integró las ideas de Platón con la teología cristiana, creando una síntesis que influiría en la filosofía medieval, con Tomás de Aquino a su vez, combinando la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana, para luego pasar a la revolución y la modernidad temprana, donde y también al Renacimiento marcan un redescubrimiento de los textos clásicos de Aristóteles y griegos y una revitalización de la filosofía humanista que se enfocó en el valor de la dignidad humana y el potencial de la razón. También pasamos después de eso a la filosofía racionalista de Descartes y Spinoza, que se enfatizaron en el papel de la razón como fuente principal del conocimiento, y sus ideas llevaron a una reevaluación de la metafísica y la epistemología. En contraste con el empirismo de Locke y Hume, se centró en la experiencia sensorial como base del conocimiento. De estos dos filósofos muy importantes influyeron en el desarrollo de la ciencia y el pensamiento crítico. Luego pasamos a la Ilustración con ideas de la razón y el progreso que eran fundamentales para el desarrollo de la humanidad, como Kant introdujo la crítica de la razón pura, mientras Hegel desarrolló una visión dialéctica de la historia y la filosofía. También pasamos a Nietzsche y cuestionó los valores tradicionales y propuso una filosofía del poder y la voluntad. Marx, por su parte, desarrolló una crítica a la economía política y una teoría del cambio social basado en la lucha de clases. Luego pasamos a la filosofía existencial y fenomenológica con la filosofía analítica y la filosofía continental, donde se representa por Heidegger y Sartre esos diálogos de fenomenología y el existencialismo, influyendo en debates sobre la realidad, la libertad, la existencia y la subjetividad. Pasamos luego a la filosofía del lenguaje y la lógica con la filosofía analítica. Russell y Wittgenstein exploran ideas del lenguaje y la lógica, implicando las formas en que cómo abordamos la filosofía del lenguaje y la teoría del conocimiento, para pasar luego a las críticas del eurocentrismo, la filosofía postcolonial y cómo han desafiado las perspectivas eurocéntricas a medida que no buscan una diversificación, sino que han buscado integrar solo las filosofías no occidentales, influyendo así en la forma en que se entienden y se valoran las filosofías, las actividades filosóficas globalmente. Luego pasamos a la multidisciplinaridad o la interdisciplinaridad y las nuevas perspectivas como la neurociencia y la psicología. La filosofía contemporánea ha comenzado a incorporar descubrimientos de la neurofilosofía con la neurofilosofía de la neurociencia y la psicología cognitiva, afectando la comprensión de la mente, la conciencia y la toma de decisiones. También el impacto social que tienen estas investigaciones en la ética y la práctica filosófica. Las nuevas áreas de la ética aplicada y la filosofía práctica han respondido correctamente a problemas contemporáneos sobre la bioética, la justicia social y la ética digital, mostrando cómo las ideas filosóficas pueden tener una aplicación práctica a nivel social y a nivel personal también. Y también tenemos que hablar de la reflexión sobre el futuro de la filosofía. Aquí existe una sostenibilidad del pensamiento filosófico. La filosofía continuará evolucionando, integrando nuevas perspectivas y tecnologías, mientras que un diálogo con las tradiciones filosóficas se establecen para crear otros temas de conversación más adelante, y los nuevos desafíos de la filosofía surgen en los problemas globales y tecnológicos. La filosofía deberá adaptarse a abordar estos temas apoyando nuevas perspectivas y soluciones que expliquen, aborden y desarrollen una mejor forma de vida. Ya pasamos de la teoría de las ideas a la razón, al empirismo, a la ciencia, a la ética, a la práctica, y ahora estamos desarrollando la medida de los problemas globales en tecnología, globalidad y ética.
La evolución filosófica ha sido un proceso dinámico de influencia mutua y transformación desde la filosofía clásica hasta corrientes contemporáneas. Este diálogo continuo entre tradiciones y nuevas ideas asegura que la filosofía siga siendo relevante y capaz de enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Ahora vamos a pasar con el impacto del mundo actual. Cómo la filosofía histórica sigue influyendo en el pensamiento y la cultura contemporánea. Me parece muy interesante que filósofos de la antigua Grecia y la filosofía romana sigan actualmente también influenciando en la filosofía contemporánea, en el pensamiento contemporáneo. Por ejemplo, la aplicación moderna de la filosofía griega se da con el estoicismo, ¿no? Este control emocional, la resiliencia, la virtud. Están siempre revisando y aplicando en el contexto de la psicología moderna y el bienestar personal libros y movimientos contemporáneos como el estoicismo moderno buscan aplicar estas ideas al diario vivir. Enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio han influenciado en la terapia cognitivo-conductual y la autoayuda. Es muy importante como enseñan desde hace más de 1000 años. Las enseñanzas de Epicteto, Séneca, Marco Aurelio siguen siendo influyentes hoy en día. También Aristóteles y la ética de la virtud, que ya hablamos, nos muestran cómo sigue siendo relevante en debates contemporáneos sobre el carácter moral y el desarrollo personal, así como se enfoca en la virtud y el florecimiento humano, se reflejan en la ética aplicada y el desarrollo de la personalidad. También tenemos que hablar del tomismo en la teología y la filosofía moral, donde la síntesis de Tomás de Aquino entre la filosofía aristotélica y la filosofía cristiana sigue influyendo en la ética y la filosofía contemporánea, especialmente en el pensamiento cristiano y el debate sobre la justicia y la moralidad. Agustín y la psicología de la autoestima es muy importante. La teoría agustiniana sobre la naturaleza humana y el amor divino influenció en la psicología y la terapia, especialmente en cuestiones relacionadas con la autoestima y la identidad personal. También filosofía moderna y en el pensamiento ilustrado, pensadores como Descartes y empiristas como Hume han dado una forma al método científico y un enfoque empírico en la investigación, influenciando en cómo se relaciona la ciencia y la investigación hoy en día. Muchas veces la democracia y los derechos humanos también son conceptos como la igualdad, derechos humanos, libertad, promovidos por filósofos como Kant, Rousseau, Voltaire, y siguen siendo fundamentales en las teorías democráticas y en la lucha de los derechos humanos en la actualidad. La libertad, por así decirlo. En la filosofía del siglo XIX y la crítica social, el marxismo ha analizado la economía y la lucha de clases, y esta sigue siendo relevante hoy en día en estudios críticos sobre la desigualdad económica y la justicia social. Su impacto es visible en el activismo político y en la teoría política social contemporánea. También tenemos que hablar de Federico Nietzsche y su teoría o la crítica de los valores y el relativismo y en el pensamiento posmoderno. Las ideas de Nietzsche sobre el poder, la moral, el nihilismo influenciado en el posmodernismo, en las críticas contemporáneas de las narrativas universales y las estrategias de poder. Cómo olvidarnos también del existencialismo y la literatura. Jean-Paul Sartre, Camus se han dejado una marca en la literatura contemporánea, reflejando temas como lo absurdo, la libertad, la alienación en teatro, cine, novelas, documentales y demás. El modernismo y la estética también es algo muy interesante, donde las ideas postmodernas sobre la fragmentación, la identidad se reflejan en la literatura, cine contemporáneo, influenciando en artes, museo, la estética, la narrativa cultural. Es muy importante este desarrollo también. Y la filosofía política, la democracia y la justicia son importantes en la teoría política, donde las ideas de la ilustración sobre la teoría política moderna continúan influyendo en debates de democracia, derechos humanos, políticas públicas. También la ética aplicada es muy importante, donde los principios éticos históricos siguen siendo relevantes en debates contemporáneos sobre la bioética, la justicia social, la responsabilidad global, la filosofía y la educación. El pensamiento crítico también es muy importante. La formación académica, por ejemplo, las ideas filosóficas históricas siguen siendo fundamentales en la educación superior y en el desarrollo del pensamiento crítico, influyendo en cómo se enseña y se practica la filosofía en el contexto académico. Filosofía pública sobre la accesibilidad y el debate. La filosofía histórica ha contribuido mucho a la expansión. La filosofía pública también se da en este debate. La filosofía histórica ha contribuido a la
expansión del pensamiento de la filosofía pública, promoviendo debates filosóficos accesibles al público general y fomentando el pensamiento crítico en la sociedad. También las reflexiones sobre el futuro, la reinterpretación de las ideas. A medida que la filosofía evoluciona, las ideas históricas son reinterpretadas para abordar nuevos desafíos y contextos, demostrando la relevancia continua del pensamiento filosófico y la creación de pensamiento filosófico de acuerdo a un marco teórico que ya se ha establecido en la antigüedad. Y también tenemos que hablar de la influencia en la innovación, la interdisciplinariedad, donde la filosofía histórica seguirá influyendo en el desarrollo de nuevas teorías prácticas, integrándose con disciplinas emergentes y tecnologías avanzadas que pueden desarrollar más aún el pensamiento filosófico, que pueden combinar neurociencia, biología, ética con la filosofía de la mente, por ejemplo, y eso es algo muy muy interesante y curioso que vamos a ver en en futuros episodios. Entonces vamos a dar como concluido este episodio corto, donde la filosofía histórica sigue teniendo un impacto profundo en el pensamiento y la cultura contemporánea, desde la ética, la política hasta el arte y la educación. La adaptación y la reinterpretación de ideas filosóficas antiguas aseguran que sigan siendo relevantes y útiles para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Muchas gracias por llegar hasta acá, y en el episodio 15 vamos a ver y vamos a entrar a la introducción de las ramas de la filosofía de forma mucho más detallada, pero también vamos a hablar de generalidades que nos van a servir más adelante para comprender mayor la amplia gama de filosofías que existen, o ramas de la filosofía que existen y que podemos tocar. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo.